bueno, a nivel editorial os puedo decir, y por ahí está el librero y me puede corroborar, que hoy en día, si en una presentación van 20 personas, decimos, mira, este escritor tiene muchos amigos, porque si hay un sector que ahora mismo está mal, os puedo asegurar que es el de la literatura y todo lo que tiene que ver alrededor. Creo que tuvimos mucha suerte con los editores, porque tanto Óscar como Mario se pusieron manos a la obra 100% sin saber qué podía pasar, porque claro, él sí que tenía un poco de idea de lo que podía pasar, ¿no? Pero ellos sí que no sabían si a lo mejor en un momento determinado podían, pues, paralizar el libro. Contábamos con que hoy en día, por suerte, es bastante difícil paralizar un libro, ¿no? Pero también era un tema que estaba ahí. Empezamos a ver que cada vez era muy difícil que los medios de comunicación nos hicieran caso. La verdad es que hay que felicitar, sobre todo creo que fue El Diario y Público, creo que fueron los que más han apoyado a Luis desde el principio. Aquí en Barcelona también el Triangle también han estado, pero claro, aquí estamos hablando de diarios digitales, no estamos hablando de diarios en el que tú vayas al periódico y puedas encontrar. Fue a raíz de su detención y de ponerse en huelga de hambre que empezaron a hacer un poco de caso los diarios. Salió en El Mundo, salió también en El País. Creo que fue la única vez que ha salido en El País, a pesar de que El País parece que de vez en cuando saca noticias de escándalos militares. Con Luis no ha hecho absolutamente nada de hacerle un reportaje como se merecía. Y yo creo que poco a poco el libro ha ido traspasando el ámbito meramente militar. Yo creo que los militares fueron los que agotaron por lo menos las 5 primeras ediciones, que además son muchos libros, hoy en día 5 ediciones son muchísimos libros. Y ha sido también un poco el boca a oreja, ¿no? Es el que ha ido saliendo. Él se ha movido como nadie se puede imaginar. Yo creo que es el escritor soñado por todo editor, porque no para. A veces hay que decirle, Luis, para poco, porque no puede ser. Pero ha sido los boca a orejas estos los que han ido haciendo. ¿Esto a qué ha conllevado? Pues ha conllevado, por ejemplo, a que podamos estar aquí sentados con él y que a vosotros os interese lo que él tiene que decir. Y ha conllevado también a que el año que viene sí que va a ser una editorial grande la que se haga cargo de su próximo libro. Con lo que eso también quiere decir que su próximo libro, pues vamos a tener la suerte de verlo en todas las librerías. Yo no lo diría muy alto eso. Pero sí, porque volvemos a lo mismo. También hay que reconocer que ha sido una labor muy de la gente que ha ido a pedir el libro a las librerías, y las librerías lo han comprado, porque no es una editorial de primer orden la que le ha hecho el libro. Es una editorial que está en Aragón, una editorial muy literaria, que sí que tiene una muy buena distribución. Pero claro, hay tantísima oferta de libros hoy en día que los libreros era como que a lo mejor ni se iban a fijar en el libro. Ahí ha habido también una labor muy grande de gente que ha ido a las librerías pidiendo el libro, y esto ha hecho que al final hasta el Corte Inglés, que no sé si lo sabes, ha hecho ahora hace poco un pedido otra vez. ¿Por qué? Porque va gente a pedir el libro. Entonces yo creo que el libro es una de las cosas que más se ven y que más llaman la atención, tanto a nivel periodístico, a nivel de medios, porque oye, ha pasado un poco como Saviano también, cuando sacó su libro sobre la mafia en Italia, parecía que nadie le hacía caso, porque ¿dónde vas con este libro? Y hoy en día él ha tenido un costo personal muy alto, porque tiene que estar escondido, pero nos ha llegado a todo el mundo esa historia, y qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Con esto está pasando igual. Yo creo que es una cuestión de sobre todo boca oreja, y luego a nivel político hay que llevarlo arriba del todo, porque como ciudadanos tenemos que ver también si al partido al que vamos a votar va a querer hacer algo con este tema, porque es un tema de más grave, es lo que decía él, ¿sabes? Es un tema que se está llevando parte de los recursos que tenemos aquí, que se tendrían que ir a otras cosas mucho más importantes. Sí. Hay dos palabras pedidas. ¿Me decís hablarlas? Yo creo que para que podáis hablar también, quien
gente que querrá hablar directamente también con ella y acabar de firmar los libros. ¿Os parece bien? Hay 2 palabras, tercera palabra, alguien más y yo cerraría ya lo que sería el debate abierto y luego pues el actual. ¿Vale? 3 o 4 palabras y lo cerraríamos aquí, ¿de acuerdo? Luis, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Eres un referente para muchísima gente en esta fundación y para toda España, la valentía que has demostrado. Pero precisamente por eso tú eres consciente, también supongo que sí, que lea el libro, entenderá que hay mucha gente implicada. Sí, claro. Yo veo que los personajes que pones en esa novela son reales. Sí. La mayoría de los casos, la capitana, por ejemplo, lo has comentado, pero hay unos cabos o soldados que al final del libro también haces una referencia poniéndolos como XXX por temor a las represalias. Supongo que esta gente también estará sufriendo este sistema del ejército a raíz de tus declaraciones y a raíz de tu denuncia. Estás en contacto con ellos, sabes si esto también va diciendo estas represalias. Y en segundo lugar, y la segunda pregunta que quería hacer es, hablas de la cultura militar, pero el jefe supremo del ejército es el rey. ¿Qué papel tiene todo esto? Vale, muchas gracias. Yo creo que efectivamente aquí lo que está pasando con los compañeros es tremendo, ¿no? A mí se me han hecho seguimientos, hay dosieres y todo aquel que ha tenido relación conmigo poco a poco pues le han ido eliminando de los puestos de trabajo y se les ha amenazado para que dejen de hablarme, de tal manera que hay muchos militares que, aunque están de acuerdo conmigo, incluso militares que han veraneado conmigo de vacaciones el año pasado, sin ir más lejos, pues no me hablan, pero no me hablan porque saben que mis comunicaciones están intervenidas, entonces les han amenazado con ello, ¿no? De hecho, es más, el libro ha sido prohibido en el ejército e incluso se ha prohibido a mis compañeros hablar de mí. Pero no es que lo diga yo, es que esto lo dice un capitán en un parte, o sea, lo pone por escrito y lo firma, ¿no? Eso me parece terrible, ¿no? Porque al final que se cometa una aberración de estas características me parece que es bochornoso, pero además tener la osadía de ponerlo por escrito y firmarlo, me parece algo inaudito, ¿no? Porque eso significa que una de dos, o que tú tienes muy claro que el sistema te va a dejar completamente impune, o desde luego no eres consciente de lo que estás firmando, ¿no? De la gravedad, de lo que significa prohibir a unas personas a hablar de otra persona. Es algo que me parece increíble, ¿no? Y después, con referencia al tema del rey, a ver, yo tengo una idea muy clara. ¿Por qué? Porque yo me considero profundamente democrático, ¿no? Entonces, creo en un modelo de democracia muy diferente al que tenemos. Creo que la participación de la sociedad en la toma de decisiones debería de ser mucho más importante de lo que actualmente es. Y de hecho, la sociedad debería de tener las suficientes herramientas como para en un momento dado poder incluso destituir a un político que considere, ¿no? Porque el político no es un dictador al cual nosotros elegimos cada 4 años y después tiene plenos poderes para hacer lo que quiera, porque eso es una dictadura, ¿no? Una dictadura votada, pero una dictadura, ¿no? Un político es un señor que está al servicio de los ciudadanos y que por tanto nosotros tenemos que tener las suficientes herramientas como para, si queremos, poder destituirlo o incluso una de sus decisiones poder anularla, cosa que a día de hoy no tenemos esa serie de herramientas, con lo cual yo creo que no vivimos al menos no vivimos en una democracia avanzada, ¿no? Sin querer decir que vivamos en lo que antes era una dictadura. Entonces, por la misma lógica, yo entiendo que las Fuerzas Armadas deben depender directamente de los ciudadanos. Es un poco lo que he dicho antes. El problema que hay a día de hoy con las Fuerzas Armadas es que las Fuerzas Armadas no se les hace muchas veces o no se les da el uso adecuado o no se informa a la sociedad sobre el uso que se les va a dar. No es el problema de las Fuerzas Armadas. Entonces, en cuanto al rey, pues entiendo que bueno, debería haber pasado algún tipo de elección, fuese la que fuese, o bien que el mando supremo de las Fuerzas Armadas lo ostentase el ministro o
o el presidente del gobierno o alguien que fuera elegido a su vez por los ciudadanos, ¿no? Entiendo que esa es la única posibilidad en un régimen, ya digo, en lo que debe de ser una democracia avanzada, ¿no? Pero bueno, ya digo que igual yo tengo ideas que no son muy normales, ¿no? Pero bueno, esa es mi idea con respecto al jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora bien, también creo que es un rey joven y yo creo que bueno, que también se puede conseguir, aunque no esté plenamente a lo mejor legitimado con una seria democracia o con una elección directa por los ciudadanos, porque nadie ha podido elegir si le quiere o no. Yo creo que igual si él lo hace bien y hace lo que tiene que hacer, pues se ganará el cariño de los ciudadanos, ¿no? Hola, buenos días. Buenas. Después de llevar tantos años en este país, hablando de gatos y cascabeles, ¿no? Pues a uno le hace especial ilusión que haya sido capaz de poner definitivamente ese cascabel al gato, ¿no? Porque no era nada fácil, ¿no? Aquí todos hablamos y todos decimos, pero al final hay que dar un paso al frente para hacer las cosas. Yo quería hacerte una pregunta y después una posible reflexión, ¿no? Un requerimiento quizás, ¿no? Dentro del tema militar, hacer los requerimientos. Sí, suena raro, ¿eh? La pregunta es, como sabes, la gente que configuramos en general, el tema de Podemos es gente que lo que en el fondo pretende es transformar la sociedad y transformar el modelo del que nos dotamos para que la democracia sea. Pero no sois filoetarras entonces. Efectivamente, yo el rifle lo he dejado en casa de momento. Sí, bueno, gracias. Exacto, ¿no? Pero es cierto que de alguna manera esta es la voluntad. Y claro, existen las famosas tres patas, la sociedad. Con la conferencia episcopal estamos ahí a ver qué tal, lo veo mal, pero posible, y el ejército, ¿no? Es decir, como tú me has dicho, el tema de la transición política en este país dejó esa parte sin aclarar, ¿no? Y tuvimos que asumir, como consecuencia de la presión militar que se generó en aquel momento, dejarlo apartado y demás, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, partiendo de la base de que nosotros lo que queremos es cambiar eso, y partiendo de la base de que en el ejército tampoco hay blancos y negros, y yo creo que no hay una cúpula y hay una casta que no existe, y solo hay un soldado, sino que probablemente quien tiene que asumir el futuro del ejército son aquellos cargos intermedios que hoy están valorando lo que tú escribes. ¿Crees sinceramente, opinas que hay una parte de ese ejército intermedio que será el futuro ejército que tengamos aquí, que pueda asumir el papel que la sociedad que hoy está configurando un modelo como el de Podemos le va a exigir a trabajar? Y el requerimiento básicamente es, hombre, aprovechando que ya la derecha mediática te dice que eres de Podemos, pues te invito a que, en la medida de lo posible, ¿no?, apoyes en tu discurso internamente en el ejército y que le traslades también, porque al final es una pedagogía bidireccional, de que al final el futuro pasa porque esto va a cambiar, ¿no? Y el ejército tiene que adaptarse a ese cambio y si no, será muy difícil que podamos convivir, ¿no? Gracias. Sí. Muchas gracias. Yo creo que es muy difícil que esos mandos intermedios, efectivamente que los hay, solucionen el problema, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que a nuestros generales les han educado los generales golpistas. Entonces, no es que sean golpistas, pero bueno, hace poco el Confidencial nos informaba de una reunión que habían tenido varios generales preocupándose por el ascenso de Podemos, ¿no? Eso en sí mismo sí es un delito. O sea, porque si es una falta que yo hable en público, el que varios generales se reúnan para hablar de cuestiones políticas, eso es un delito en el ámbito militar, que en mi opinión no debería de serlo, ¿vale? Porque yo creo que unos señores, sean generales o no, se reúnan, me parece que tiene que ser normal. Igual que un militar vaya de uniforme, me parece que tiene que ser normal. Tenemos que empezar a darle aire de normalidad. Pero lo cierto es que estos generales que han sido educados por los golpistas son los que están educando a los siguientes, y así sucesivamente. Entonces, por desgracia, necesitamos romper ese bucle o ese círculo vicioso en el que está la cúpula militar, porque efectivamente yo creo que hay gente muy válida, no estoy seguro que hay gente muy válida, pero al final son personas que terminan siendo completamente institucionalizadas, perdón. ¿Por qué? Porque tú entras como teniente del ejército y tú eres
Eso sí, después de 5 años en el que te han estado taladrando la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Que ya para empezar esa enseñanza debería de ser en una institución pública y ajena al mundo militar. Eso para empezar. Con lo cual ya esos 5 años de taladro cerebral que sufren los cadetes nos quitamos de en medio. Y después cuando tú llegas, ¿a ti quién te enseña como teniente? Te enseña tu capitán. ¿Y quién ha enseñado a tu capitán? El suyo y el anterior. Entonces, ¿tú qué aprendes lo que te enseña tu capitán? ¿Tu capitán qué te enseña? Pues que, bueno, tener un coche y un conductor es normal, porque es una atribución tuya, porque tú eres capitán y te lo mereces, ¿no? Y luego llegas a capitán y como capitán, ¿quién te enseña? Tu comandante. ¿Y a este quién ha enseñado? Total, que necesitamos una ruptura completa en ese sentido. Dicho esto, no nos vale con pintar el edificio de otro color y decir que el edificio es nuevo. No, tenemos que reformarlo. Ahora bien, obviamente no se puede entrar como un elefante en una cacharrería. Hay que saber lo que hay que reformar y cómo reformarlo. Por ejemplo, uno de los puntos que yo digo que hay que eliminar. Ya viene. Bueno, pero si está roto lo de disparar. Uno de los puntos que digo que hay que eliminar es el tema de eliminar, no reformar, ¿no? Son las ayudas sociales, los clubes militares, los campos de golf, las viviendas militares. ¿Pero por qué? ¿Porque eso es mucho dinero? No. Es una partida presupuestaria en el presupuesto de defensa ridícula, ¿vale? Pero es el nexo de unión de una gran cantidad de oficiales o de militares que viven de una forma endogámica. ¿Por qué? Porque viven en los mismos bloques de viviendas, se van a veranear a los mismos sitios, van a cenar a los mismos sitios. Entonces eso hay que romperlo. Que debe haber una cierta ayuda, por supuesto, pero desde luego en función de cuestiones económicas. Es decir, la ayuda se la damos al soldado que gana 900 euros y no al general que gana 5.000. ¿No? Si se tiene que ir uno de ellos a Europa a conocer una capital, pues tendrá que ser el que gana 900 euros, que seguramente si no le damos esa ayuda no lo va a hacer, ¿no? Y en cualquier caso habrá que ver si la sociedad puede hacerlo o no, porque a lo mejor sencillamente no se puede hacer porque si hay gente que está pasando hambre, pues no me parece normal que estemos pagando dinero para mantener un campo de golf. Entonces, claro, la reforma que necesitamos es muy intensa. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente hay que saber exactamente cómo hacerlo, ¿no? Necesitamos que alguien coja el bisturí y entre y haga una operación a corazón abierto, pero claro, como toquemos la arteria que no tenemos que tocar, podemos tener un problema muy serio, porque al final eso es lo que nos da miedo a los medios de comunicación y a los ciudadanos, ¿no? Y es tener a 270 generales enfadados, ¿no? Entonces, por desgracia, yo creo que la solución pasa muy a mi pesar, aunque ya se pueden despedir a los militares como a cualquier otro trabajador de la administración pública. De hecho, a los soldados se les está despidiendo. Yo creo que pasa por una reserva transitoria, es decir, mandar a una cantidad de mandos espectacular a su casa a ganar dinero por no hacer nada. Pero por desgracia, a lo mejor es un coste económico que tenemos que asumir para que después, dentro de unos años, las Fuerzas Armadas hayan podido cambiar, ¿no? Yo creo que esa es quizá la solución más diplomática. La más justa, ¿cuál sería? Pues, oiga, mire, es que usted me sobra. Y como usted me sobra, pues váyase a la calle. Porque cuando nos ha sobrado el soldado le hemos enviado a la calle, ¿no? Pues ahora me sobra usted, váyase usted a la calle, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es una utopía y creo que sería no solo muy difícil de hacer, sino que también en cierta forma peligroso, ¿no? Entonces yo creo que hay que mandarles a su casa con el salario que tienen y en cuanto se habla de despedir a generales, entonces yo creo que hay que mandarlos a su casa y tanta parte como descanso nos van a dejar a todos los demás, ¿no? Y efectivamente a esos oficiales jóvenes, pues bueno, que empiecen a ver esto de otra forma, ¿no? Y no se ha tocado nunca.
resulta que las pensiones de los militares, ¿no? Cuando un militar fallece, pasa justamente a su señora. Cuando fallece el señor y la señora, pasa a una hija que, aunque esté viuda, es huérfana del ejército. Eso no lo entiendo todavía. Y lo digo porque la madre de mi marido es huérfana del ejército. Ha estado casada. En cambio, hay personas aquí que habrá personas que no cobran ninguna ayuda, no cobran nada. Eso es lógico, eso también se tiene que caer. Y eso ha sido así toda la santa vida. Hasta el día de hoy. Yo creo que lo sabes muy bien. La última pregunta. Sí. Perfecto, sí. Sí. Habló de mi madre. Qué buena. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un gusto escucharte. Yo, desde la primera vez que te escuché que fuimos Interplus en radio, me pareció que todo lo que hablabas era como todo de muy sentido común. Con tanto sentido común que no había nada que pudiera decir yo. Pues no, en esto este hombre está tirando para este lado, tirando para el otro. Dicho esto, yo no sé cuál es tu situación ahora mismo. ¿Eres militar? ¿No eres militar? Y lo que más me preocupa como hacia ti, porque veo que tú haces mucho por los demás, pero para ti, ¿cuál es tu situación ahora en un futuro cercano? ¿O cuál es tu previsión? ¿Vas a volver a ser militar? ¿Estás repudiado? ¿Estás fuera? ¿Estás dentro? ¿Cuál es tu situación? Y si es alguna, si podamos hacer algo por ti, de cualquier índole, sea enviar cartas o firmas o lo que fuera a algún lugar, ¿qué podemos hacer nosotros por ti? Vale. Jolín, pues muchas gracias. Pues voy a responder primero a esta señora. Me parece que lo que dice es cierto y hay algo terrible en todo el tema que se ha hecho en las Fuerzas Armadas, en temas de viviendas, militares, en temas de, efectivamente, pensiones. A mí cuando me hablan de las tarjetas opacas de Bankia, yo siempre digo que si el día que saquemos las tarjetas de combustible de las Fuerzas Armadas nos vamos a llevar una sorpresa tremenda, porque eso va a superar los 15 millones de euros con muchísimo, ¿no? Todos estamos viendo ahí al señor Monago que creo que le ha dado por visitar mucho Canarias, ¿no? Porque tiene mucha relación con la economía extremeña, ¿no? Y el caso es que si nosotros supiéramos la de cosas similares que pasan en las Fuerzas Armadas, son tremendas, ¿no? Y en por hacer un poco, no una anécdota, pero sí un elemento que sirva como referencia a la mentalidad que hay en las Fuerzas Armadas, ¿no? O dos elementos que puedan servir como referencia, ¿no? El primero es que la mayoría de los militares temporales hacen aportaciones al patronato de huérfanos, efectivamente, para que los huérfanos de las Fuerzas Armadas sigan cobrando una pensión, pero sin embargo sus hijos no tienen derecho a cobrarlo porque son temporales. O sea, ellos hacen la aportación para que lo cobren los hijos de los oficiales, ¿no? Creo que esto ya a uno le hace pensar y decir, ¿esto qué es, no? Y en este sentido yo creo que no se nos escapa a nadie que las Fuerzas Armadas son una institución, primero, machista y segundo, clasista, ¿no? Y creo que hay un elemento que nos puede servir como referencia, ¿no? Y es muy curioso, además yo creo que es muy desconocido para la mayoría de la sociedad, y es el trato que se da a la homosexualidad dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es algo de lo que nadie habla, eso no lo puede ver nadie en un periódico y decir, bueno, ¿y los homosexuales dentro de las Fuerzas Armadas qué es lo que sucede, no? Bien, pues en general, ¿no? El gay está muy mal visto, pero la lesbiana no. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son machistas, entonces, ojo, si yo tengo a un chico que es gay, a mí no me vale. Pero si yo tengo una chica que es lesbiana, pues sí que me vale, ¿no? Jolín, es muy machorra, es muy masculina, me vale, ¿no? Pero, ojo, somos clasistas. Entonces, claro, como somos clasistas, si la chica es soldado y es lesbiana, nos parece a todos fenomenal. Si ya es suboficial, jolín, ya una chica que sea lesbiana suboficial, joder. Ahora ya como sea oficial, la reprimimos hasta que la expulsemos del sistema. Porque claro, una soldado puede ser lesbiana, pero un oficial, ¿cómo va a ser lesbiana, no? Eso no puede pasar, ¿no? Entonces es increíble
ver como en las Fuerzas Armadas hay muchísimas chicas que son lesbianas y que lo llevan con total naturalidad, de forma totalmente abierta. A mí me resulta muy chocante, ¿no? Me parece fenomenal. Y sin embargo, el gay te lo dice ahí de tapadillo, yo soy, o lo intuyes, pero no lo termina de hacer con naturalidad porque no está bien visto, ¿no? Entonces me resulta, creo que es algo que puede servir para darnos cuenta, primero, de que las Fuerzas Armadas siguen siendo machistas y segundo, que son muy clasistas, ¿no? Y yo creo, en referencia, y con respecto ya a la última pregunta, yo ahora mismo sigo siendo militar. Yo ya no sé ni cuántos expedientes disciplinarios tengo, porque voy a declarar casi todos los días y tampoco les hago mucho caso, porque como sé que me van a sancionar igualmente, diga lo que diga, pues bueno, pues me siento allí y que hagan lo que les venga en gana, ¿no? Entiendo que cuando esto llegue a Europa, alguien va a sentir mucha vergüenza, ¿no? Porque es obvio que cualquiera que haya escuchado lo que yo he dicho hoy, pues bueno, no he insultado a nadie, sencillamente me he dedicado a expresar mi opinión de las Fuerzas Armadas. Otra cosa es que mi opinión guste o no. Entre otras cosas va a ofender porque, por ejemplo, hay un teniente coronel, el teniente coronel Ayuso, que en Intereconomía, hace no mucho, dijo que la Constitución era bastarda y que, bueno, que él renegaba del rey, que para él el rey no era nada. Y uno dirá, joder, pues a este señor le habrán imputado un delito, por lo menos una falta grave, ¿no? Ni eso, es que ni una falta leve. Se ha ido de rositas a su casa, ¿no? Por llamar bastarda a la Constitución, que no es poca cosa. Pero bueno, yo creo que me quedan entre 25 días de militar y 6 meses en función de por qué, como tengo tantos expedientes abiertos, por cuál me echen, ¿no? Ahora me van a resolver un expediente gubernativo que es por el libro, solo por el libro, no por las declaraciones, por el contenido del libro. Lo cual me parece que es aberrante, porque eso es afectar a la libertad de creación literaria. Entonces entiendo que me expulsarán por ese expediente o bien me suspenderán de empleo y sueldo, que será como te quito el dinero para que te quedes sin recursos y a partir de ahora seguimos jugando hasta que te eche dentro de 6 meses, ¿no? Es una manera un poco más perversa de echarte o de expulsarte, y a partir de ahí nada, por lo que me dijeron el otro día, no lo sé, creo que no tengo subsidio de desempleo porque se entiende como un despido procedente. Lo desconozco, estos términos, me informaré al respecto, claro, ya que me quedan 25 días tengo que saber por dónde van los tiros. Pero bueno, al final yo siempre digo que siempre me quedará el McDonald's, ¿no? Siempre hablo del McDonald's porque era el sitio que tenían enfrente en el hospital cuando hacía la huelga de hambre y siempre soñaba con irme allí a tomarme una hamburguesa, ¿no? Entonces, bueno, para mí trabajar en un McDonald's será genial, ¿no? Y no pasa nada, creo que lo principal es hacer lo que uno piensa que tiene que hacer y luego las consecuencias. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en esta sociedad, que medimos mucho las consecuencias de nuestros actos. Y lo importante es si queremos o no queremos hacer un acto, si pensamos que tenemos o no tenemos que hacer un acto, no las consecuencias que ese acto nos va a acarrear, ¿no? Y en cuanto a ayudarme, pues sobre todo el boca a boca o el boca a oreja, como se dice, el difundir lo máximo posible el libro, la historia. El libro tiene un valor, yo siempre digo que tiene un valor muy importante, y es que una noticia al final pasa muy desapercibida. Una noticia al final, uno lee una noticia, al rato otra, hay una cantidad de noticias que, de hecho, estoy seguro que vivimos una saturación de la información totalmente interesada, ¿no? Porque el hecho de que haya tanta información muchas veces nos impide discernir cuál es la realmente importante, ¿no? Y bueno, esa es la opinión que tengo. Entonces, cuando uno lee el libro, después de leer el libro, ahí siempre hay una esencia en un libro que se queda contigo, ¿no? Independientemente de que el libro a nivel literario pues le falta muchísimo, tiene muchas carencias, pero al final te da una serie de información y una esencia que te va a acompañar siempre y que te va a ayudar a que cuando después leas una noticia digas, es verdad, mira, lo que a mí me han contado en este libro es cierto y fíjate, esto lo refrenda, ¿no? Entonces, el leer el libro para mí, yo creo que es muy importante, y el transmitir lo que está pasando, el manifestarse socialmente en las redes y el luchar, porque cada año hay una serie de presupuestos del Estado y se hace lo que se ve lo que se gasta en defensa. Yo digo siempre que hace 10 días o 15 días se ha formalizado una compra por 10.000 millones de euros en más armamento, y
me sorprende que no se haya echado a la calle la gente en la situación en la que estamos, que me parece dramática, que la gente no se haya echado a la calle y haya ido a las delegaciones de defensa o al Ministerio de Defensa a decir, oiga, esto es inaceptable totalmente, ¿no? Entonces, bueno, la ayuda es esa, ¿no? Yo creo que para mí es muy importante y al final el libro yo creo que es muy importante porque hace mucho daño, ¿no? Hay mucha gente que está muy interesada en que el libro no se lea y que el libro se lea hace mucho daño porque desnuda esa cúpula militar, ¿no? Más allá de que yo me esté forrando y me vaya a comprar 3 Ferraris y 2 casas de lujo, ¿no? Pero sí que es muy importante, ¿no? Yo casi, ya sé que me han pedido la palabra, pero... Es rápido, es rapidito, eso es lo que está hablando. Es rapidito, muy rapidito, espérate. Sí. Te lo digo, como te quedan 25 días, lo más seguro es que dejes el ejército, por lo que estás diciendo. Tu ideal es el nuestro, porque es ir contra el poder establecido. ¿Te podemos esperar en Podemos? No me han hecho ninguna oferta, ¿eh? O sea que quiero decir que... En Podemos no se... Que yo quiero decir que, esto me lo preguntan mucho, para que alguien fiche por el Madrid o el Barcelona, primero le tienen que hacer una oferta, ¿no? Entonces, no me la han hecho todavía, no hay oferta económica. Yo creo que entre todos no económica, te pedimos que si dejas el ejército, te unas a nosotros. ¿Vale? Lo agradezco. Bueno, yo, Luis, agradecerte enormemente. Es un orgullo haberte tenido en la ciudad de Rubí. Es un orgullo, como miembro de Podemos, que hayas hecho, te hayas ofrecido desinteresadamente a descubrir, a desnudar el ejército. Yo me recuerdo que mi cartilla militar pone valor, se le supone. Aquí no se le supone. Tienes el valor que muy poca gente reconoce. Llega la hora de conocer, muchas de historias de las que estás contando tú me suenan, de cuando hice el servicio militar, pero no son solamente corrupteras que las que he podido vivir yo, tú estás denunciando algo mucho más. Yo pedir a la ciudadanía, a nuestros conciudadanos, a los vecinos de Rubí, a los más cercanos, que el ejército siempre no ha aparecido, y lo digo yo también poniéndome en primera persona, como un estamento, como en su día era la iglesia, ¿no? Con la iglesia muy ocupada, o sea, es un estamento cerrado, con mucha opacidad, una institución, como muy bien tú dices, donde viven aglutinados, van a los mismos sitios, y eso es un bucle que hay que romper. Y hay que romperlo en las dos direcciones, desde dentro y desde fuera. El ejército es cosa nuestra, porque la pagamos todo. El ejército se debe poner a las órdenes de la ciudadanía y no al revés. Y debe democratizarse. Debemos asegurar, y Podemos tiene una tarea aquí enorme, debemos democratizar en la institución. Yo no digo de quitar la jerarquía, que a lo mejor eso no lo sé, linealmente no conviene, pero sí, como hay en el norte de Europa, sitios donde puedan realizar los funcionarios, que al final son funcionarios, donde se pueda realizar las quejas con todas las garantías. Yo creo que nos queda una labor como ciudadanos, ayudando a personas como Luis y apoyándole. Y desde luego aquí tienes tu casa y tienes unos amigos. Gracias por todo, Luis. Agradecer a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible esto. Muchas gracias a todos. Decir lo último que quiero decir ya antes de dar las gracias, decir que seguramente yo creo que el día que ocurra lo que ha dicho, que civilicemos a las Fuerzas Armadas, porque yo creo que están muy embrutecidas a día de hoy. Yo creo que el día que tengamos un ejército moderno, pequeño, sostenible y que esté al servicio de los ciudadanos, yo creo que ese día va a ser querido por todos los ciudadanos, ¿no? Y bueno, ese yo creo que es el sueño al final de cualquier militar, ¿no? Formar parte de la ciudadanía. Y muchas gracias a todos por venir hoy. Os recuerdo, compañeros, y el teniente Luis